Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de un nuevo bistable, que es el bistable D. Bueno, partamos primero de lo que teníamos antes, que era un latch RS, ¿sí? Y en un latch RS habíamos visto que no era recomendable utilizar en las entradas la combinación 1 a 1, justamente porque me producía que las salidas dejaban de ser complementarias, y además traía el problema de que si del 1 a 1 pasaran sincrónicamente ambas a 0 a 0, el estado de la salida sería indefinido, ¿sí? Y que dependería exclusivamente del azar y de los retardos de las compuertas internas. Bueno, una alternativa que surge para evitar que las entradas de un flip-flop RS sean iguales en algún momento, si no tenemos control, es la incorporación de un negador entre ambas entradas, de tal manera que nunca más puedan ser iguales, ¿sí? Y esto le vamos a llamar la entrada D. Es decir, ahora que nunca más se van a poder dar las condiciones donde D, R y S sean 0, 0, pero tampoco se va a dar el 1, 1. En definitiva, fíjense, nosotros teníamos que la ecuación característica del latch RS, que es la misma del flip-flop, la única diferencia es que el reloj me marca cuándo se dan los cambios. Teníamos que era S más R negado por Q, ¿no? Ahora, si hacemos que S sea igual a R negado, ¿sí? S igual a... Pero vamos a hacerlo al revés, así nos queda más fácil la ecuación. A este le vamos a llamar S y este le llamaremos R. Entonces, si D es igual a S, entonces aparecerá D por acá, y R negado es justamente D negado dos veces, ¿sí? Perdón, D negado, no es negado dos veces, no. R negado es D negado, ¿sí? Ya que tengo R, no, perdón, sí, está bien, R negado dos veces. Uy, no estoy con todas las luces, parece. Bueno, entonces, de vuelta, si R es igual a D negado, en la ecuación tenemos R negado, por lo tanto será D negado negado por Q. D negado a negado será D, o sea que vamos a tener que esto en definitiva será D por 1 más Q, o en definitiva D. Lo que obtengo acá es ahora un latch cuya salida será igual a la entrada. En definitiva, ¿para qué me sirve este latch? Que ahora será llamado latch D. Justamente me sirve para guardar en su salida lo que yo tengo en la entrada, ¿sí? Pero bueno, no tiene demasiada utilidad si yo después no tengo un reloj, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a presentar es un dispositivo que va a agregar la señal de sincronismo. Quizás alguno de ustedes se preguntará por qué dije que no tiene demasiada utilidad un latch D porque no tiene reloj. Bueno, justamente porque como está todo el tiempo copiando lo que tiene en su entrada, no tiene la ventaja de poder guardar la información, porque va todo el tiempo copiando lo que tengo en la entrada. En cambio, un flip-flop RS en el cual vamos a agregar un reloj nos va a permitir que en el momento en el que el reloj se desactive, la información quede guardada igual, ¿sí? Y que nosotros podamos activar un latch para copiar una entrada en determinado momento, y después cuando no lo activemos, esa información quedará guardada a lo largo del tiempo, salvo que se desenergice el circuito. Bien, vamos a partir del flip-flop RS, que es el que acabamos de analizar en el video anterior, ¿no? Habíamos dicho que esto que teníamos acá atrás junto con este negador era un latch RS, y que cuando era un latch RS que
¿no? Tenía así y le agregábamos las compuertas AND para que dependieran de un reloj, y acá teníamos las entradas, ¿no? Acá venía el clock. Bueno, lo único que vamos a variar ahora es que vamos a agregar ese negador entre una entrada y la otra, como para decir que son dos entradas complementarias, y ahora nunca más R y S valdrán 1 y se eliminan los problemas que tenía RS cuando R y S valían 1. Realmente que tampoco vamos a poder hacer R igual a S igual a 0, ¿sí? Porque ya dejaron, ahora son complementarias entre sí. Pero bueno, ¿cómo podemos generar la condición de que se mantenga el estado? O sea, lo mismo que obteníamos como con R igual a S igual a 0. Bueno, eso lo vamos a obtener en el flip-flop D haciendo el clock igual a 0. ¿Sí? Cuando el clock se haga 0, se anulará las entradas y quedarán R y S igual a 0. ¿Ah? ¿Para qué sirve entonces? Bueno, copia en su salida lo que tiene en su entrada. Y eso lo hace cuando el reloj lo marque. Entonces, cuando nosotros necesitemos guardar un valor en alguna señal, podemos habilitarle el reloj para que en el momento que el reloj lo marque, copiemos lo que tengamos en la entrada, y cuando el reloj sea 0, eso quedará guardado en memoria. Veamos un poco o sea, no tiene mayor complejidad, ¿no? La ecuación característica la presentamos antes y era Q próximo estado igual a D. ¿Sí? Y la tabla de funcionamiento, si volvemos para atrás y vemos cómo era la tabla del latch RS, bueno, como ahora estamos negando la posibilidad que R y S sean 0 a la vez o 1 a la vez, nos estaremos moviendo solamente entre estos dos renglones. Cuando sea D igual a 0, la salida será 0. Cuando sea D igual a 1, la salida será 1. ¿Sí? Tendremos una entrada de reloj y una entrada D. La salida Q copiará lo que tengamos en la entrada D siempre que el reloj lo habilite. Cuando el clock sea 1, si clock es 1, entonces Q copiará lo que tenga en D. Mientras tanto, si clock vale 0, el próximo estado de Q será igual al estado actual. Se mantendrá el estado. Así es como va a funcionar el flip-flop D. ¿Cómo hacemos entonces para que la copia de la entrada la haga cuando el clock sea 0? Bueno, era una pregunta que había quedado pendiente del video anterior. Espero que a alguno se le había ocurrido, pero es básicamente agregar un negador acá. Y de esa manera, ahora esto se invertirá y mantendrá el estado cuando el clock es 1 y se generarán los cambios o copiará la entrada cuando el clock sea 0. Nos había faltado presentar cómo era la representación o el esquemático o el símbolo, ¿sí? El símbolo gráfico del RS, ¿sí? Que será este que tengo acá, que lo podemos llamar como con habilitador o con habilitación, como habíamos llamado antes, o bien lo podríamos llamar disparado por nivel. ¿Por qué nivel? Y porque cuando el reloj vale 1, durante todo ese tiempo que tenga el nivel 1, las salidas pueden hacer lo que digan las entradas. Mientras el reloj sea 0, mantendrá el estado. ¿Sí? Y lo vamos a diferenciar como disparado por nivel, porque después más adelante vamos a ver aquellos que son disparados por flanco. Es decir, que se van a disparar en el evento este de subida o en los eventos de bajada. ¿Sí? Como para diferenciarlos de aquellos que se pueden disparar durante todo este tiempo o durante todo este tiempo. Si usamos RS para construir un D, bueno, haremos esto, pasaremos para acá, le pondremos un negador entre las entradas, S y R, y obtendremos un D. ¿Sí? Todas estas, este y este, obviamente son equivalentes. Este es un D construido a partir de un RS y un negador, y este será un D. Bueno, las tablas de funcionamiento y la ecuación característica ya las estuvimos mencionando en los slides anteriores. Bueno, entonces después de haber presentado el latch con habilitación, aparecerá un nuevo tipo de flip-flops con un disparo diferente, que será el disparado por flanco. Es decir,
Si nosotros tenemos la señal de reloj, podremos definir que el momento en el que se puede producir un cambio en el biestable será en el flanco de subida o en el flanco de bajada. En este caso vamos a tener un flip-flop disparado por flanco de subida. Es decir, que los cambios en el biestable solo se darán cuando el reloj esté pasando de 0 a 1, el flanco de subida. Hasta acá, que es lo que teníamos acá, es exactamente igual a lo que teníamos antes, es decir, tenemos un latch D que tiene un reloj disparado por 1, ¿sí? Tenemos esto. Y le hemos agregado en la entrada del reloj un circuito que será un detector de impulsos conectado al reloj. Es decir, si nosotros sacáramos este circuito, esto sería disparado por nivel, como el que acabamos de ver. Ahora, para que solamente se produzca el cambio durante el flanco, vamos a utilizar un circuito que me permita que solamente podamos acá en este punto ver al clock igual a 1 durante un tiempo muy pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que el equivalente será a que el clock que yo recibo acá, que lo vamos a poner como clock 2, ¿sí?, sea durante un pequeñísimo tiempo igual a 1 y después no sea 0 siempre y después solamente sea 1 durante el flanco. El flanco es infinitesimal, por supuesto, por lo tanto esto está idealizado, pero yo voy a tratar de generar un pulso tan corto que pareciera que el flip-flop solamente copió a su entrada D en un instante de tiempo, ¿sí? Pero es porque el pulsito en que le vamos a poner un 1 acá en el reloj de habilitación, que va a ser tan cortito que parece que solamente cambió en un instante de tiempo. Para poder hacer esa estrategia de generar el cambio solamente en el flanco, vamos a tener dos posibles soluciones. Este detector de impulsos que vamos a ver a continuación, y después vamos a ver una estrategia que se llama configuración maestro-esclavo, que también me produce un efecto equivalente. Empecemos con el circuito de transición de impulsos o detector de impulsos, ¿sí? Después le presento la simbología. Este circuito de un generador de impulsos lo vimos antes en el TP3, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Nos vamos a aprovechar del retardo de propagación de este negador para generar dos caminos, uno un poco más retrasado que el otro respecto entre sí, de tal manera que, fíjense, cuando yo tenga el pulso en la entrada, este es el pulso de la entrada del reloj, que tiene el ancho de la frecuencia del reloj, ¿no? O sea, relacionado con la frecuencia del reloj. 1 sobre la frecuencia será el ciclo de ese reloj. Ahora, por este lado llegará la misma señal sin retraso, pero por otro lado, con el negador llegará la señal invertida, como vemos acá, pero ahora se va a agregar un poquito de retardo, que obviamente si es una tecnología CMOS, por ejemplo, serán nanosegundos, ¿sí? Estos son nanosegundos, o sea, es una diferencia muy pequeña. Pero bueno, fíjense que lo que se va a producir acá, como ahora tengo un negador acá atrás, para que en definitiva todo esto termine comportándose como una compuerta AND, ¿no? Un producto. Cuando yo hago el producto de estas dos señales, fíjense que durante este pequeñísimo tiempo ambas son 1, y no debería ser así, porque en realidad tengo la señal original y la señal negada, y ambas son 1 a la vez. Eso se da solamente porque el negador tiene un retardo, pero jamás se podría dar que la salida negada sea igual a la salida original. Eso es solamente durante un tiempo por el culpa de retardo. Pero bueno, en definitiva, en ese tiempito, ahí ambas son 1, ¿sí? Y después el producto siempre va a dar 0, y es lo que tenemos acá. En definitiva, este circuito lo que produce es cambiarme el pulso entero de medio ciclo del reloj, me lo convierte en un pulso tan pequeño
que dura tan pocos nanosegundos, en definitiva, pareciera como que el clock se hubiera acá, el clock acá, se puso en 1 tan poquito tiempo, en el momento del flanco, que pareciera como si esto hubiera copiado a la entrada solamente en el momento del flanco. ¿Sí? De alguna manera estamos engañando al clock, dándole un pulso muy cortito. Entonces de esa manera podemos generar en definitiva un flip-flop D disparado por flanco, y la forma de indicarlo en la simbología es agregarle un triangulito que indica de que funciona por flanco positivo, es decir, que va a copiar lo que tengan D en el flanco positivo del reloj. Y si le ponemos un negador adelante, esto me dirá que vamos a copiar lo que tengamos en D en Q cuando exista un flanco negativo. ¿Sí? La otra forma que vamos a obtener un flip-flop disparado por flanco es utilizar lo que se llama una configuración maestro esclavo. Este será el maestro y este de acá atrás será el esclavo. ¿Sí? En definitiva, el latch que tengo acá atrás va a copiar lo que este le indique, ya que estamos directamente conectando su salida. Ahora, fijémonos, tenemos ambos relojes conectados entre sí, pero la única diferencia es que tengo un negador entre estos dos. Es decir, que este primero, el maestro, funciona durante un semiciclo de la señal del reloj, y este otro, el esclavo, funciona durante el otro semiciclo. ¿Sí? Y ahora tenemos un negador acá adelante como para indicar que esto va a funcionar por flanco descendente. Si quisiéramos que esto funcione en el flanco ascendente, tendríamos que quitar este negador de adelante. Bueno, ¿cómo es que funciona esto? Vamos a verlo en la pizarra. Vamos a ponerle el nombre acá de Q1 y Q2. Q2 va a ser, no, vamos a dejarlo Q, el nombre, la salida general, y Q1 como la salida intermedia, que será la salida del maestro. Me faltó dibujar acá. Acá es la entrada del clock. Entonces era el clock 1 y el clock 2, ¿no? El clock 2 será exactamente igual al clock, salvo los pequeños retardos de los negadores. Bueno, en definitiva vamos a dibujar una señal D. Esto será D en la entrada, y vamos a dibujar el reloj. Esto lo estoy dibujando aleatoriamente. Vamos a analizar cómo resulta el comportamiento, ¿no? Acá tenemos entonces clock. Bueno, observemos entonces. Este es un flip-flop D disparado por nivel, pero como el clock está negado, sabemos entonces que copiará lo que tenga en su entrada, ¿sí? Copiará lo que tenga en D hacia Q cuando el clock sea 0. Es decir que mientras el clock sea 0, va a copiar lo que tenga en su entrada. O sea que vamos a marcar en rojo todos los intervalos donde el clock es 0, y en definitiva en ese momento Q1 copiará lo que D tenga, ¿no? Lo que sea la señal D. Entonces, si D es 0, la copiaremos. ¿Qué pasa con la salida Q1 cuando el clock en definitiva es acá, cuando el clock es 1? En definitiva, cuando el clock 1 es 0, mantiene su estado, ¿sí? Si acá tengo un 0, esto mantendrá su último estado sin cambios hasta que el clock vuelva a ser 1 acá, y eso en la señal de entrada estaba negado. Por lo tanto, será que en todos estos periodos donde el clock original es 1, se mantendrá el estado. O sea que si acá era 0, seguirá siendo 0 hasta acá. Acá
vuelve a habilitarse el reloj. ¿Y qué tenemos en D? En D sigue estando un 0. Por lo tanto acá seguiremos copiando un 0. Y después, durante este tiempo, mantendremos lo que tenemos ahí. En este nuevo instante vamos a copiar lo que dice D. Y D ahora sí. D en ese tramo es 1. O sea que lo vamos a copiar. Se va a poner en 1 y lo vamos a copiar durante este tramo. Cuando el clock se haga 1, mantendremos el estado. Y cuando se vuelva a habilitar este clock 1 en 1, o sea, la inversa de este, vamos a copiar lo que tenga en la entrada. Y acá en la entrada tengo D. ¿Sí? Les voy a marcar, ya que estamos, todos los tramos que copia ese. Fíjense que acá D cambia en el medio. O sea que vamos a copiar todo este tramo hasta acá. Y después vamos a copiar este tramo y copiaremos este tramo. ¿Sí? Entonces vamos a copiar ese tramito, luego mantengo el estado, luego copio, luego mantengo, luego copio. Acá vamos a copiar exactamente lo que tenemos arriba, luego mantengo el estado, luego copio, sigue en 1, así que va a ser así, luego mantengo el estado, luego copio el 1. ¿Sí? Entonces la salida del maestro salió Q1, copió lo que tenía en la entrada D, siempre y cuando este clock 1 era 1, o en definitiva cuando el clock era 0. ¿Está? Ahora vamos a pasarnos al celeste y vamos a analizar qué es lo que copia el segundo, que también sabemos que va a copiar, pero este va a copiar a la salida Q lo que tenga en Q1 en el momento que corresponda al reloj. Ahora, el segundo, el esclavo, va a estar copiando lo que tenga en su entrada mientras el reloj estaba en 1, ¿sí? Porque tenía dos negadores, o sea, definitivamente solamente va a haber un retraso, pero acá lo vamos a considerar despreciable para este análisis. ¿Sí? Durante todos estos tiempos, el esclavo, va a copiar lo que dice el maestro. Bueno, vamos a proponer que estaba en 0 inicialmente, y el momento que toque la primera copiada, vemos que Q1 tiene 0, por lo tanto el esclavo va a copiar un 0. Luego, en el otro periodo, mantiene el estado, luego va a copiar lo que tiene en su entrada, y en su entrada tiene 0. ¿Sí? Ahora, en el momento en que vemos que el clock se puso en 0, mantiene. ¿Sí? Luego llegó el momento de copiar lo que tenemos acá en la entrada y vamos a copiar esto. Se va a poner en 1 la salida de Q. Luego, en el periodo donde no copia, se mantendrá. Se mantendrá. Y en este periodo vamos a copiar lo que tenemos en la entrada. En la entrada, fíjense que acá tenemos 0, o sea que tiene que volver a copiar ese 0. Después mantendrá el estado, después copiaremos lo que tenemos en la entrada, que será 0. Luego mantiene el estado, luego copiaremos lo que tenemos en la entrada tenemos un 1, por lo tanto copiaremos ese 1. Así que acá el tiempo es distinto, ¿no? Y luego mantendremos el estado y después copiaremos lo que tenemos acá, que sigue siendo 1. Espero que se haya entendido ese análisis, porque es fundamental entender cómo funciona cada uno de ellos por separado. Este se dispara cuando el clock original es 0 y este está copiando su entrada cuando el clock es 1. Pero en definitiva queríamos nosotros fabricar un flip-flop disparado por flanco, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Si ahora miramos los flancos, vamos a marcarlos con amarillo y analizamos los flancos de subida del reloj. Vamos a marcarlos todos, flancos de subida. Si esto trabajara como un flip-flop disparado por flancos de subida, tendría que copiar, a ver si yo, en efecto la cajita negra donde va a estar todo esto contenido sería esta, ¿no? Y
tendríamos que copiar lo que tenga D cada vez que hay un flanco de subida en el clock. Bueno, fíjense, cuando viene el primer flanco de subida, D valía 0 y es lo que efectivamente copiamos y mantenemos ahí. Cuando vino el segundo flanco de subida, D también valía 0 y por eso acá la salida se mantuvo en 0. Pero fíjense ahora, cuando vino el tercer flanco de subida, D estaba valiendo 1 y fue en ese momento donde efectivamente la salida cambió. O sea, la salida cambió exactamente en el momento del flanco y copió ese valor y después lo mantuvo a lo largo del tiempo. Fíjense que se mantuvo hasta el siguiente flanco. Un flip-flop disparado por flanco no puede cambiar entre flancos, porque solamente cambia una vez en el momento del flanco y después no vuelve a cambiar hasta el siguiente flanco. En el siguiente flanco, la entrada D valía 0. Y por eso en ese momento la salida copió y se puso en 0. Y no puede volver a cambiar hasta el siguiente flanco, solo que en el siguiente flanco también seguía siendo 0 y por eso acá sigue siendo 0. En el siguiente flanco D ya valía 1 de nuevo, por lo tanto en ese momento copiamos lo que teníamos en la entrada. Y hasta el siguiente flanco no vuelve a cambiar, donde D valía 1 y sigue valiendo 1 en la salida. ¿Sí? En definitiva, hemos construido acá un flip-flop D disparado por flanco positivo de reloj. Sé que me quedó en el área de grabación esta última señal acá abajo un poquito afuera, pero espero que se entienda igual. Solamente me faltó, no se ve bien la parte de abajo. Se las voy a dibujar mejor para que la vean. Esto continúa siendo 0 acá. De esta manera entonces explicamos por qué esta configuración maestro-esclavo me permite generar un flip-flop D disparado por flanco. En este caso, como tenemos dos negadores seguidos, este termina generando una salida que reacciona ante los flancos de subida del reloj. Veamos entonces un ejemplo, que es el mismo que habíamos visto antes. Primero lo analizamos como un latch, luego analizamos el latch con habilitación y ahora veremos el ejemplo. Esto permítanme corregirlo. Vamos a analizar el caso del flip-flop RS disparado por flanco. Que el concepto es el mismo, ¿no? Lo presentamos para un flip-flop D, pero yo también podría construir un flip-flop RS disparado por flanco. Ahora, solamente el flip-flop va a cambiar su salida o su estado en los flancos de subida, por ejemplo. Si queremos que responda entre los flancos de bajada, bueno, simplemente tendremos que agregar un negador adelante del reloj y obtendremos un flip-flop RS disparado por flanco negativo o flanco de bajada. Entonces sabemos, Q, supongamos que Q parte en 0, no va a cambiar hasta que venga un flanco positivo. O sea, si acá tenemos en el análisis 3 flancos de subida nada más, bueno, la salida podrá cambiar 3 veces nada más en todo este análisis. Y en los momentos en los que cambia la salida, no dependen de los cambios de R y de S, que son sus entradas. ¿Sí? En un flip-flop, los cambios dependen de cuando cambie el reloj. En ese momento miraremos las entradas. Y en el caso particular de un flip-flop disparado por flanco, solamente se pueden dar cambios en este momento o en este momento. Y en ese momento, en el primero, R vale 0 y S vale 1. O sea que es una condición de set, la salida se pondrá en 1. Y se mantendrá igual hasta el siguiente flanco de reloj, porque en el medio no pueden haber cambios. En ese momento, R vale 0 y S vale 1. Perdón, al revés. R vale 1 y S vale 0. En la condición de reset se pondrá en 0 la salida y se va a mantener igual hasta el próximo flanco de reloj. Es decir, que yo no me preocupo por todo lo que pasa en el medio de entre flancos, con todas las otras entradas. Fíjense que acá hay cambios, pero no los miro, no me interesa, porque el reloj solamente las va a mirar en el flanco de subida del reloj, nada más. En el último, R vale 0 y S vale 1, es la condición de set, se pondrá en 1 la salida. Bueno, hasta acá entonces con las entradas R y S de un flip-flop RS, pero bueno, el análisis es válido para un flip-flop D, como habíamos visto en la pizarra recién, donde copiábamos la entrada solamente en el momento del flanco. ¿Sí?
Después esto va a ser equivalente también para los otros flip-flops que vamos a ver, que son los que faltan, que son el JK y el T, que también van a tener disparos por flanco, y el concepto es exactamente el mismo. ¿Sí? Bueno, en este caso las entradas S y R, o en el caso del flip-flop D será la entrada D, son lo que se llaman entradas sincrónicas. ¿Sí? Ahora lo vamos a marcar acá de vuelta. Si tuviera un flip-flop D, a D se la llamo, es una entrada sincrónica, y en el RS también R y S serán entradas sincrónicas. ¿Por qué? Porque solamente van a afectar el estado o la salida del bistable en función de lo que diga el reloj. Por eso son sincrónicas. Las vamos a mirar en sincronía con el reloj. Si el reloj no está habilitado o no tiene el flanco correspondiente, no las vamos a mirar y no van a afectar la salida. ¿Sí? Por eso se llaman entradas sincrónicas. Y adelanto esto para diferenciarlas del último temita que va en este video, que son las entradas que llamamos asincrónicas. Este tipo de flip-flops suelen tener entradas que son asincrónicas. ¿Y eso qué significa? Significa que serán entradas que afectarán el estado o las salidas del flip-flop independientemente del reloj. ¿Sí? O sea que no importa cuánto valga el reloj, tienen como prioridad y pueden afectar la salida de un circuito. Y estas serán las entradas que se llaman de clear o de limpieza, y el PR o el preset, ¿sí? Que es cuando voy a presetear. ¿Qué significa esto? Que la entrada preset la voy a utilizar para poner la salida en 1, para forzar la salida a 1 independientemente del reloj. Es cuando yo quiero fijar el valor inicial ese que hablábamos. Bueno, lo puedo fijar con el preset y no tengo que andar esperando a la habilitación del reloj para poder cambiar una salida. Y la entrada de clear, como bien dice su nombre, lo que me va a ayudar es a limpiar. Yo podría venir y limpiar la salida. ¿Eso qué significa? La va a poner en 0, la va a resetear. Y eso lo hago independientemente de lo que diga el reloj, porque son entradas asincrónicas. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué es el circuito que tengo acá? Si ustedes utilizan toda la información que venimos hablando hasta el momento, se darán cuenta de que esto que tengo acá era como un latch RS, pero ahora al conectarlo a la salida de igual, esta era una salida y esta es la salida negada. Entonces, si nosotros conectamos las entradas R y S a una salida y a una salida negada, es como si en definitiva estuviéramos generando D, porque puse un negador entre ellas. O sea que lo que tengo acá atrás en definitiva es D. Y acá que tengo otro D. En definitiva, y tengo estos dos negadores acá entre los relojes. Estos son las entradas de reloj. En definitiva, ¿qué tengo acá? Tengo una configuración maestro-esclavo, como la que habíamos visto hace un ratito, pero ya versión con puertas. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Qué es lo raro que aparece acá? Y lo raro es que en la compuerta de salida final, en vez de tener dos entradas, tengo una tercera entrada acá. Fíjense. Tengo una entrada acá, y otra acá, y otra acá. ¿Y para qué sirven esas entradas? Piénsenlo un poquito, pongan pausa y después sigo. Miren, fíjense, si yo le pongo un 1 acá, un 1 en un producto es como si no estuviera, ¿no? O sea, 1 por lo que sea va a seguir sin alterar el funcionamiento de esta compuerta. Por lo tanto, si ambas entradas estuvieran en 1, no afectan en nada. Por eso tienen, fíjense acá, una rayita que son entradas activas a nivel bajo. O sea que las vamos a activar cuando le pongamos un 0 en definitiva. ¿Sí? Entonces, si le ponemos dejamos en 1 el clear y le ponemos un 0 al preset, fíjense lo que sucede. Al poner un 0 acá, 0 por lo que sea, 0 negado 1. Y lo mismo va a pasar acá. 0 por lo que sea es 0 negado 1.
vamos a estar forzando, independientemente de lo que diga el reloj, la salida a 1. La estamos preseteando a 1. Venimos y a propósito la ponemos en 1 mediante un preset de forma asincrónica. Ahora, si fuera al revés, si dejo en 1 el preset y pongo en 0 el clear, es entrada activa a nivel bajo, cuando ponga el 0 el clear, lo que voy a terminar haciendo es poner en 0 la salida. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirven esas entradas asincrónicas? Aquí se las planteo de manera diferente. Fíjense, tengo por ejemplo un RS, era el latch RS con habilitación, RS disparado por nivel. Es decir, cuando el clock valga 1, esto funciona como un latch RS. Y si el clock vale 0, mantiene su salida. Y le agregamos las entradas asincrónicas de preset y clear. Cuando le pongamos un 0 al clear, manteniendo esta en 1, llevaremos a 0 la salida. Si no, con un 0 en el preset y un 1 en el clear, llevaremos a 1 la salida. En un funcionamiento normal, donde no están activadas, ambas deberían estar en 1, justamente porque son activas a nivel bajo. ¿Sí? Cuando las pongamos las dos en 1, es como si no estuvieran. De acá es el mismo caso, solo que le cambiamos el ejemplo y en este caso es un flip-flop D. Es un flip-flop D disparado por flanco positivo o flanco de subida. ¿Sí? Entonces este flip-flop va a copiar su entrada siempre que tenga un flanco de subida en el reloj. Y con estas entradas yo puedo fijar la salida a 0 o 1 independientemente del reloj. Con eso yo podría presetear o limpiar todo un conjunto de biestables. Bien, hasta acá vamos a llegar en este video, ya se hizo un poquito largo. Hemos visto, en este caso, cómo generar un flip-flop D y cuál es su función, que es la de copiar la entrada. Pero aprovechamos y hemos mencionado cuestiones que son válidas para todos los flip-flops que vamos a ver, como es el concepto de disparo por nivel, ¿sí? El concepto del disparo por flanco, y que tenemos dos alternativas para poder generar un flip-flop disparado por flanco. Una es utilizando un circuito de detector de impulsos y la otra alternativa es la utilización de la configuración maestro-esclavo que hemos visto recién. ¿Sí? Y por último, estuvimos trabajando con las entradas asincrónicas. ¿Sí? Hemos definido la diferencia entre entradas sincrónicas, que son las que mirará el biestable cuando venga la señal del reloj, y las entradas asincrónicas, que no importa cuando venga el reloj, cuando yo las utilizo, puedo presetear o resetear la salida. ¿Sí? Normalmente se usan para limpiar la cuenta o darle un valor inicial a la salida. Bueno, hasta acá con esto. En el próximo video vamos a terminar de presentar los últimos dos flip-flops, que son el flip-flop JK y el flip-flop T. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Chao.